Ya estamos de regreso, qué bueno que se quedaron con nosotros en Gente Regia. Saben que nuestro compromiso con ustedes y su salud es muy importante. Quiero recibir a la doctora Gabriela Cantú, neumóloga pediatra. Bienvenida, doctora. Gracias, Lore, por la Lo dijimos al inicio del programa, este tema nos inquieta, sobre todo a quien tenemos un paciente asmático en casa. ¿Cómo proteger a los asmáticos del coronavirus? Sí, mira, Lore, es un tema muy importante porque la población con asma en la ciudad, en México en general, estamos hablando de casi 6 millones de personas con asma. Muchísimo. Entonces, la prevalencia pues es importante. Entonces, obviamente tenemos que tener cierto cuidado porque el tener asma nos hace un factor de riesgo, ¿ok? ¿Por qué? Porque partamos del concepto en que el asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea. El bronquio ya está inflamado. Entonces, no sabemos como tal, todo esto es nuevo, esta enfermedad por coronavirus, si los hacen a tener mayor riesgo de tener neumonía. Pero, sin embargo, sí está demostrado que tienen mayor riesgo de tener una neumonía, por ejemplo, por influenza. Claro. Por lo tanto, esos pacientes no pueden suspender su tratamiento de control. Qué importante, ¿verdad? De por sí siempre deben darle seguimiento. Yo tengo a mi hijo de muy chiquito, siempre a los dos, de hecho, con problemas de asma. Entonces, cuando empieza todo esto, yo recuerdo que siempre su sistema inmunológico estaba como, pues cualquier cosa que hubiera, ellos la tenían, ¿no? Llámese lo que se llame. Entonces, obviamente viene este tema del coronavirus, dicen los pacientes diabéticos y asmáticos, y pues nosotros obviamente, ¿sí son más propensos o no, doctora, a contraer el coronavirus? Mira, podrían presentar una sintomatología más fuerte, es decir, los síntomas van a ser mayores y también si se llegan a contagiar pueden tener una crisis de asma como tal. Wow. Y entonces eso los puede mandar al hospital simplemente por el hecho de tener una crisis asmática. Entonces es bien importante y recalcar a la gente que toda persona que tiene un tratamiento por asma lo tiene que seguir tomando porque es el tratamiento de mantenimiento que se basa en antiinflamatorios generalmente inhalados, esteroides inhalados. Ahorita la gente escucha por ahí mucha desinformación en redes sociales, claro. Luego no, pues en el coronavirus no se pueden usar esteroides, entonces tengo muchas llamadas de mamás de que entonces mejor se lo suspendo. No, porque eso te va a mantener claro. Tu vía respiratoria desinflamada, tu asma controlada y entonces tienes menos riesgo de tener una enfermedad grave si te da el coronavirus. Claro, es que desafortunadamente como mamás estamos pues muy ignorantes en este tema y obviamente lo que escuchas te aterra. Hay otro tema y otra pregunta que quiero hacerle que es muy importante. Si nos da miedo toser, es la verdad. Entonces de repente hay pacientes pues fumadores o hay asmáticos. ¿Cómo poder distinguir la tos entre una persona con problemas de alergia a una persona que tiene coronavirus, verdad? Claro, los pacientes asmáticos generalmente tú ya te conoces. Tú ya sabes cuando es una tos habitual por tu claro. Crisis de asma y hoy en día obviamente hay herramientas que nos pueden ayudar y tan sencillas como un flujómetro, Lore. Mira, aquí les traje uno para enseñarlo. Es este aparatito que está aquí. Cuando el paciente lo debe tener en casa porque esto nos sirve para medir el flujo pico. Y entonces tiene aquí un sistema de semáforo que es verde, blanco, verde, amarillo, rojo. Y entonces él sopla, generalmente en la mañana, y entonces él se puede dar cuenta en qué área del semáforo está. Si está en verde, está bien. Si está en amarillo, aguas porque puedes caer en crisis. Y si estás en rojo, estás en crisis. Y entonces tienes que tener el medicamento de rescate siempre a la mano. Ahorita como medidas de prevención para el coronavirus, ¿qué tienes que hacer? 1, no suspender tu tratamiento de base. Lo importantísimo. 2, tener el tratamiento de rescate a la mano. Porque Siempre. Si empiezas con síntomas, más vale tener un rescate. Y tener esta herramienta que te esté más o menos dando un panorama de cómo estás para tomar las medidas pertinentes. Claro. Híjole, fíjese, doctora, yo no conocía este flujorómetro y vaya que tengo 2 casos en casa. En casa. Entonces ¿esto se consigue en farmacia? En cualquier farmacia es relativamente barato, o sea, no es un instrumento caro y es muy útil. Es más, todo paciente asmático debería tener uno en casa. Flujómetro, porque hay varios, este es un ejemplo, hay varias marcas, varios estilos, hay electrónicos que son chiquititos, sí. Hay de otros modelos, sin embargo, esto es muy útil porque para el control de asma, el paciente asmático lo hace diariamente y ve qué grado de control está teniendo. Y qué importante, yo lo viví en un restaurante, él no se llevó su medicamento, algo
algo le causó esa falta de oxígeno y fue terrible porque sientes que no llegas a casa, ¿no? Entonces creo que cada paciente debe ser consciente de sus necesidades y bueno, tomar las medidas pertinentes. Pero bueno, si sospecho que tengo el coronavirus, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí, mira, como paciente asmático siempre tienes que, bueno, estar al pendiente si son tus síntomas habituales o si esto ya se salió fuera de lo habitual y además tienes algún otro síntoma agregado. Generalmente ellos van a tener tos, pero si además tienes fiebre o algún otro dato respiratorio, lo primero que tienes que hacer es autoaislarte y hablarle a tu médico. Si no tienes un médico en particular o un especialista con el que acudes regularmente, pues los números que están apareciendo en las redes sociales de emergencia estatales, a ver que te indiquen qué tienes que hacer. Tienes que autoaislarte hasta de tu familia, hasta no saber si eres positivo o no. Generalmente en una habitación donde estés tú solito, que tengas la puerta cerrada, que tengas todo a la mano, un baño para estar ahí y que la comunicación sea muy poca con tu familia, es decir, hasta que no compruebes si es coronavirus o no. Tu médico te indicará qué hacer, es decir, si tienes que ir a alguno de los centros para tomarte la prueba o quedarte en casa. Generalmente cuando el paciente asmático siente que está empezando a tener falta de aire o tos persistente, un ataque de tos o que de plano sientes opresión en el pecho, lo primero que tienes que hacer es usar tu tratamiento de rescate. Y esto es con los inhaladores que todo el mundo conoce como el salbutamol o el Conviven, perdón la marca comercial, pero es como lo conoce la mayoría de la gente, Ventolin, Conviven, salbutamol, hay muchas marcas. Sin embargo, ¿qué tienes que hacer? Empezar el tratamiento de rescate. Muchos no saben cómo es, Lore. Entonces, ¿qué hago? Bueno, dependiendo si es niño o adulto, de 2 a 4 disparos. Si eres niño, con tu cámara espaciadora o aerochamber para que asegurarnos de que nos llegue hasta el bronquio el medicamento y empezar 2 a 4 disparos cada 20 minutos en una hora. Okay. Y entonces cada 20 minutos 2 disparos, 20 minutos 2 disparos, 20 minutos 2 disparos en la primera hora. Ahora, no has tenido la mejoría, empiezas 2 disparos de 2 a 4 cada hora por 4 horas. Si ya de plano con este sistema de rescate mejoraste, bueno, pues entonces sigue su tratamiento habitual y lo puedes espaciar a cada 6 o cada 4 horas. Sin embargo, si no mejoraste, ahí sí tienes que hablar a tu médico para ver qué tienes que hacer. Porque esa crisis asmática no está cediendo y probablemente ya necesites acudir para que te rescate. Y yo creo que también es un punto importante de área de trabajo para las autoridades, porque muchos dicen, bueno, tengo los síntomas, voy a hacerme la prueba, pero en el trayecto de tu casa a este lugar, pues tomaron camiones, tomaron metros, deberíamos de verdad tomar medidas donde pues las autoridades, un número de reporte que pudieran llegar a hacer este tipo de pruebas, porque realmente es mucho el riesgo. Claro, y lo importante es, te digo, en lo que sabes si es como tal una crisis asmática o no, lo principal es tener el tratamiento de rescate a la mano, empezarlo tal cual les comenté ahorita y hablar con tu médico, que siempre estamos en la mejor disposición los especialistas para orientarte y decirte qué tienes que hacer. Y cuidarte y cuidar a los tuyos. Claro, ahora hay que tener en cuenta que hay niños chiquitos que no tienen el diagnóstico como tal de asma. Y tú le preguntas a la mamá, ¿es asmático? Y te dice, no, tiene bronquios. Aguas, porque realmente esos niños pueden ser asmáticos y no están diagnosticados como tal. Y entonces también tienen un factor de riesgo. Hay otro término que dicen hiperreactores bronquiales. Sí, ¿Eso a qué se refiere? Hiperreactividad bronquial, obviamente el bronquio, acordémonos que es como un conducto por donde pasa el aire. Imagínense que todo el sistema respiratorio, los bronquios son pequeños tubitos que conducen el aire. Imagínate que alrededor tiene una capa de pared y luego una capa de músculo. El asma es una inflamación crónica, hace que se peguen o por virus o bacterias, alergias, hacen que se peguen alrededor del conducto células de inflamación. Y entonces el calibre de la vía aérea o del tubito por donde se conduce el aire se disminuye de tamaño. Si a eso le sumamos que tiene músculo alrededor, se puede contraer y hacen broncoespasmo. Y eso se le llama hiperreactividad bronquial. Entonces son niños pequeñitos, generalmente menores de 5 años, que generalmente son inducidos por virus. Cuando tienes algún virus por ahí, entonces tu bronquio se inflama, reacciona, se cierra y entonces tienes o puede tener dificultad para respirar o pillido, silbido, que es lo que escuchamos
al auscultar el bronquio, porque como está reducido la vía aérea de calibre, entonces hace un silbidito al pasar el aire por ahí. Son las típicas sibilancias. Mi niño tiene sibilancias. Entonces, los niños pequeñitos, obviamente sabemos a nivel mundial, tienen menor riesgo de complicarse, pero hay que estar bien al pendiente de ellos. Pues sin duda era un tema para gente regia muy importante. Desafortunadamente lo vemos en los niveles de contaminación. Los que eran asmáticos y los que empezamos a tener problemas de alergias precisamente por todo lo que está ocurriendo en el medio ambiente. Así que pues ya la escuchamos, ahí están sus redes sociales para que la contacten. Gracias, Lore. Muchísimas. Estoy al pendiente y cualquier duda, por favor, contáctenme, encantada de orientarles. Seguramente así será.